Doctor Wilches, tiene usted la palabra y la atención de todos nuestros asistentes. Bueno, muchísimas gracias. Primero es un honor poder estar presente acá y que me hayan invitado, aunque inicialmente me invitaron como panelista y acá me entero de que voy a ser moderador. Sí, sabemos de sus conocimientos. Entonces, yo siempre aclaro que soy más que un moderador, un instigador y espero poder cumplir ese papel. Segundo, un privilegio haber podido oír estas conferencias anteriores, tanto la del señor gobernador como la de Carlos y por supuesto la de Guillermo. Y yo quiero comenzar haciendo manifestando alguna duda sobre el título inclusive general del evento y el título de este capítulo particular. Primero se habla si los páramos producción versus sostenibilidad y territorios si los páramos son territorios para el desarrollo o la conservación. Yo creo que realmente se está planteando como un falso dilema, porque sería como si yo en algún momento empezando la vida me pregunto ¿qué hago yo? ¿Trabajo o cuido mi salud? Yo creo que no se puede presentar como una cosa que es lo uno o lo otro, sino que lo que hay que buscar es de qué manera trabajo yo para que ese trabajo no acabe con mi salud. Y creo que precisamente para que pueda haber producción es absolutamente necesario proteger esa estructura ecológica principal de los territorios que son los páramos. Y eso da un tema, digamos, para el enfoque un poco de las preguntas o de las respuestas. Y yo tengo acá una serie de preguntas indicadoras, pero los quisiera inicialmente llevar a una, es cómo construir relaciones de equidad, de reciprocidad, de solidaridad entre las regiones que generan riqueza económica y las regiones que generan riqueza ecosistémica, o sea, las regiones que aportan biodiversidad, que aportan agua, que aportan servicios ambientales, y cómo lograr, y aquí voy a estas cifras que presenta al final Guillermo, cómo lograr que las regiones más ricas en esos recursos estratégicos y que cada vez son más importantes frente a los desafíos del cambio climático no sean las más pobres en términos de necesidades básicas insatisfechas. Incluso yo en lugar de hacer pregunta por pregunta, hago también otra reflexión en este sentido, porque una de las preguntas hace referencia al tema del pago por servicios ambientales, que es uno de los puntos que están mencionados allá, pero también la pregunta es si es posible lograr un tipo, digamos, de ejercicio de esas relaciones de equidad, reciprocidad, solidaridad, que no implique el concepto, digamos, de pago, que en alguna medida es como poner un contador de agua y cobrar por metro cúbico. Yo creo que más que un pago, con lo cual se daría un paso de legitimación hacia convertir el agua y hacia convertir la biodiversidad y hacia convertir los llamados servicios ambientales en mercancías, más bien cómo construir relaciones de reciprocidad que permitan que lo que uno está generando y que es absolutamente necesario para poder generar recursos no se convierta en una sanción para las regiones generadoras y para las regiones que están proveyendo esos servicios. Entonces, con esa reflexión, si quieren, comencemos un poco doctor, comencemos por usted, después a Carlos, que también le tengo como una pregunta específica y eso también lo mencionó Carlos en su presentación, y es el hecho de que hablamos de páramos, pero cuando hablamos de páramos no podemos hablar de páramos sin hablar de humedales, y no podemos hablar de humedales sin hablar digamos, cómo mirar todo este continuo, que en últimas es lo que hace que un territorio resulte viable desde el punto de vista ecológico y económico. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Einar Díaz Triana, soy el director encargado de Cortolima. El director se encuentra en vacaciones, por esta razón estamos aquí atendiendo este llamado que nos parece bien importante para el departamento del Tolima, que ustedes todos estén aquí, pero especialmente para el país. En cuanto a la pregunta, pues esa es la gran pregunta y el gran dilema que siempre se ha tenido. Cómo que las partes altas, en este caso en el territorio nuestro del Tolima, que es la que provee el agua, tanto para consumo humano como para el desarrollo de la agricultura, pues hombre, los de arriba, que son los que generan el agua, tengan unos incentivos que sean generados por quienes hacen el uso del agua. Esa es la gran pregunta y el gran dilema. ¿Cómo resolverlo? En estos últimos 21 años que lleva la Ley 99,
pues se ha hablado de muchos instrumentos, pero esos instrumentos en la práctica no ha sido posible llevarlos a cabo porque, para mi concepto, falta un poco más de conciencia de los actores que hacen parte del desarrollo de una región. Mientras no tengamos esa conciencia de la importancia del agua en este caso, pues va a ser muy difícil que los de abajo, digámoslo en esos términos, los que usan el agua, retribuyan en algo a quienes de alguna manera son los que tienen la posibilidad de tener los territorios que tienen la generación del recurso hídrico. Eso, pues, se ha tratado, hay varias cosas que se han venido haciendo, pero no es fácil, no es fácil. Yo pienso que el tema básicamente se plantea también en los términos de lo que es los objetivos que tiene la RAPE. Cómo planear, cómo articular y cómo focalizar las inversiones. Yo creo que por ahí es el camino, pero yo considero personalmente que uno de los graves problemas que tenemos en la sociedad es que no nos escuchamos. Nosotros hacemos todo lo posible que nos escuchemos, pero no nos escuchamos porque cada uno tiene unos intereses. Solo cuando se resuelvan esos intereses en una mesa de concertación, pues vamos a entender lo que debe ser el manejo de esta situación, que no es solo pues, en el Tolima, sino en el país. Considero que eso es como la respuesta a la pregunta que el doctor acaba de plantear. Muchas gracias, Carlos. Entonces vamos un poco a mirar integralmente no solo los páramos, sino los páramos como parte de un tejido sin el cual es inviable la vida, sin el cual es inviable el ejercicio real de los derechos y sin el cual es inviable también la producción económica. Digamos, ¿cómo enfocas tú eso y cómo se logra entonces que haya una reciprocidad entre quienes hacemos uso de los bienes y servicios ambientales, incluyendo la biodiversidad, y las regiones que están generando eso para el resto del país? Bien, pues muchas gracias. La pregunta realmente nos permite pues poner, digamos, varios puntos que son interesantes para el debate. Pues tenemos varios elementos. Nosotros como instituto hemos venido trabajando de mano de las corporaciones autónomas, con el Ministerio de Ambiente, con el Fondo de Adaptación, en los insumos técnicos para la habilitación de ecosistemas estratégicos. Ahí estamos hablando pues tanto de páramos como de humedales. Un primer enfoque que se le quiso dar cuando esto nació más en temas de páramos que de humedales fue revisar, digamos, el alcance de los beneficios del ecosistema mucho más allá de sus límites. Precisamente de lo que se está hablando ahora acá es que empezamos a entender que no estamos hablando de beneficiarios, digamos, en las zonas muy cercanas a las áreas de páramo, sino de grandes renglones de la economía que de alguna manera reciben esos beneficios y poco o nada están participando en la discusión. Por el otro lado, cuando ya encontramos el tema, cuando ya profundizamos en el tema de humedales, con humedales veníamos con unas cifras de cuál era la extensión de los humedales, cuál era el tema del inventario nacional de humedales, y pues cuando nos damos cuenta, haciendo unos ejercicios más técnicos, recogiendo muy buena parte de la información disponible en el país, pues encontramos un panorama completamente diferente. Para que se hagan una idea, el ministerio estaba manejando una cifra formal de humedales de 5 millones de hectáreas en el país, con un inventario que no se había logrado completar. Y durante el año pasado y pues buena parte de nosotros encontramos que esa cifra de 5 millones de hectáreas se parecía mucho menos a lo que ya tenía el país en la Política Nacional de Humedales, que hablaba de más de 20 millones de hectáreas de humedal. En este caso nosotros estamos reforzando más o menos esa cifra, un poco más incluso, con otras áreas que todavía nos quedan por confirmar de alguna manera qué características como ecosistema tienen. Entonces ya no estamos hablando de unos ecosistemas que son aislados, que son unos puntos del territorio. El inventario de humedales iba en un punto más o menos en unos 32.000 cuerpos de agua, en ese momento van más de 45.000, a un punto en que esas cifras ya pierden significado. Ya no podemos estar haciendo un conteo de cuerpos de agua como si fuera el inventario de humedales y estamos pasando más a una comprensión de un territorio que hemos llamado como anfibio, entender a una Colombia que está pasando unos extremos que cada vez nos resultan más incomprensibles,
Usted nos comentaba esta mañana hablando en el desayuno muchas veces de esas contradicciones, ¿no? Se dice que hay un fenómeno de la niña que es imprevisible, pero se atacan a las corporaciones por no poder prever las cosas que todavía no teníamos tan claras, y en ese momento cada vez están menos claras. Para el fenómeno de la niña 2010-2011 se identificaron 11 millones, se perdieron 11.22 billones de pesos, tuvimos pérdidas de ese nivel, perdón, y apenas 3 millones de hectáreas inundadas. Entonces, realmente estamos muy lejos de poder dimensionar realmente los efectos de la variabilidad climática, y pues nos lleva a comprender un poquito el territorio de una manera más integral. ¿Cuál ha sido el efecto perverso de las últimas medidas que se han venido discutiendo en relación a ecosistemas o a los llamados ecosistemas estratégicos? Es a querer a puntualizarlos, a aislarlos, a darles unas medidas, digamos, muy específicas. En páramos en particular está un punto, y creo que las preguntas y el mismo título del debate está siendo un buen indicador de esa confusión, y es: ¿yo qué hago en los páramos? ¿Los toco o no los toco? Nos está hablando de cómo, y la definición de páramo en ese momento ya termina siendo jurídica. Entonces es lo que yo delimito como páramo, lo que tiene efectos legales como páramo, y eso es mucho menos de lo que podrían ser los ecosistemas de páramos hoy en día. Entonces no solamente los estamos viendo fragmentados, sino los estamos reduciendo cada vez más en función de las disposiciones y de cambios normativos que ni siquiera son de largo plazo. Hace un año la discusión y la reglamentación de páramos parecía ser una, hoy en día es otra, en unos términos que son de muy difícil comprensión. La primera pregunta que nos tenían, digamos, a los panelistas hoy, gracias por tiene que ver con el tema de las fuentes de recursos en la zonificación de páramos. Decía, pero ¿cuáles páramos? Los páramos que se delimitan legalmente, los páramos que reconocemos como ecosistema, los páramos que queremos ver desde un punto de vista de integridad ecológica, que tienen que ver mucho más allá de las características de vegetación que siempre hemos reconocido, o llevamos a un punto, digamos, de una visión mucho más integral del territorio que nos lleva a hacernos otras preguntas. En este momento, si lo llevamos a la zonificación de la que podría quedar por páramos, que en general le está haciendo el quite a las discusiones con el sector minero principalmente, pues al final estamos discutiendo sobre una pequeña porción del territorio que nada va a contribuir a lo que se espera de estos ecosistemas. Bueno, muchas gracias. Entonces déjeme paso aquí porque y le voy a pedir a usted, al compañero que viene del sindicato de Sumapaz, que no solamente hable en representación del mayor páramo de la galaxia, que es el páramo de Sumapaz, sino en general de todas las comunidades de páramos. Hay una cosa muy interesante, de unos procesos muy interesantes que se han dado en esta misma región central de la RAPE, y es un ejercicio desde, hablan los páramos, digamos, de experiencias de comunidades de páramos recientes, donde son comunidades campesinas que están contando su experiencia de convivencia con los páramos y que están haciendo propuestas que perfectamente se podrían convertir en política pública con respecto a los páramos. Estoy hablando de las comunidades de Chingaza, de las comunidades del Guavio, por supuesto, de las comunidades de Sumapaz y de otros páramos, el páramo de Guerrero. Cuéntenos un poco sobre eso, pero también cuéntenos una cosa muy importante, y es que ahí hay un dilema, seguramente usted no tiene la respuesta y creo que poco las tenemos. ¿Cómo logramos que se entienda que no se puede hacer la paz entre seres humanos solamente si no hacemos la paz con los ecosistemas? ¿Cómo hacemos entender que no puede haber paz real si no hay un suelo fértil en donde pueda germinar la semilla de la paz? Muchas gracias. En nombre del Sindicato Agrario quiero presentar un saludo a toda la audiencia, a los organizadores del foro y a las autoridades municipales y departamentales del Tolima. Sumapaz es un sitio emblemático, histórico, por muchas situaciones y características que se dan allí. Como organización, debemos decir de que lleva más de 50 años de existencia, se conformó alrededor del año 1959 y a la fecha se ha mantenido como organización en representación de los campesinos y de la organización agraria de este territorio. Para nosotros, por supuesto que este tema es de bastante interés. No comparto la denominación del panel como está, en la medida que pone al desarrollo contra la conservación o viceversa, y aquí hay que empezar a hacer unas diferenciaciones, porque no podemos meter en un solo costal
todo el tema de la producción. Aquí hay que diferenciar diferentes tipos de producción, porque cuando metemos todo en esa categoría de producción generalizada, los más afectados, por supuesto, van a ser los campesinos. Y nosotros, incluso con el doctor Córdoba, él sabe las posiciones que tenemos, que no son estrictamente sectarias y opuestas, sino que no compartimos los métodos y, digamos, las definiciones que se han venido trabajando alrededor del ordenamiento territorial, alrededor del ordenamiento ambiental y, por supuesto, el concepto negativo que se tiene respecto a la producción agropecuaria de los pequeños y medianos campesinos productores. ¿Por qué decimos esto? Si uno coge en su contexto, y por supuesto, doctor Wilches, le voy a dar respuesta a su pregunta, pero quiero hacer una generalidad. Si uno coge en su contexto a todo el área rural del Distrito Capital, el área del Distrito Capital son aproximadamente 163.000 hectáreas. De esas 163.000 hectáreas, 122.000 son área rural. Y si vamos al objeto del panel, esas 122.000 hectáreas son páramo. En consecuencia, si se aplicara técnicamente el mensaje o la filosofía, el alcance de la norma, pues allí prácticamente no podría existir actividad humana. Eso me parece una contradicción, por eso digo que no comparto o no compartimos desde el Sindicato Agrario la postura de producción versus conservación. Yo creo que la conservación se puede llevar en términos de producción agropecuaria, en unos términos amigables con tecnologías que ya están prácticamente dadas para poderse aplicar. Ahora, el otro tema que nos parece bastante perverso es que mientras hay una política hacia sustraer a los campesinos de sus actividades agropecuarias, más adelante de pronto vamos a fijar posturas sobre la famosa o el famoso instrumento de pago por servicios ambientales, sí se conceden licencias a nivel nacional para el tema minero, para el tema de hidrocarburos, incluso, doctor Wilches, para instalar una base de alta montaña en el páramo más grande del mundo, en el Sumapaz. Entonces, esas son las contradicciones, son los contrastes que nosotros no entendemos. Y dejo también, como dijo el doctor Córdoba, un asunto picante, es aquí hay que revisar, más allá de lo que se está sucediendo, es el modelo de desarrollo. Yo creo que el tema central en toda esta actividad para verdaderamente analizar hacia futuro el tema de páramos, el tema de la producción agropecuaria, tiene que ver con el modelo de desarrollo económico. Claro, eso no lo vamos a resolver en un panel, no lo vamos a resolver en este foro, tiene que ver, a la pregunta que iba el doctor Wilches, con lo que se está discutiendo en La Habana, con las negociaciones que vendrán en otros aspectos, en la medida que, si bien es cierto, este acuerdo político en principio tampoco resuelve los problemas, hace parte de esa agenda de reformas estructurales que tienen que darse en el Estado colombiano para poder fortalecer, entre otras, el tema de la política de aguas, el tema de la política de los hidrocarburos, el tema de los páramos y el tema de la producción. Bueno, entonces, Guillermo, hay un lema del movimiento en Colombia que se llama la moratoria minera, que dice minería sí, pero no así. Y la pregunta dentro de esto, que además me gusta mucho, que nos menciona Carlos y que yo creo que va a ser uno de los principales aportes de la RAPE a Colombia en general, es esto de que se habla del modelo postextractivista o del desarrollo postextractivista. Entre otras cosas, después de oírlos, pensaba yo que el único RAPE real es el que le quiere hacer la minería a la RAPE, el extractivismo a la RAPE, pero… minería sí, pero no así. ¿Cómo entonces, Guillermo? Sí, bien interesante porque se relaciona mucho con dos cosas que se han mencionado. Una, que parece que los organizadores quisieron ponerle picante con el título de producción versus conservación, y adicionalmente con el tema de la colaboración que plantea Gustavo. Minería sí, pero no así. Uno se podría imaginar… parece una película del oeste, un municipio que se llama California o un municipio que se llama Betas, ¿se lo podría uno imaginar sin minería? Yo creo que indudablemente ese tipo de ocupaciones del territorio tienen mucho que ver con la distribución de los recursos y tienen que ver mucho con los procesos de ocupación del territorio, en donde indudablemente no ha sido necesariamente o prioritariamente por la fortaleza del Estado, sino por la fortaleza
de los niveles de colaboración que ha permitido sobrevivir a todo este tipo de economías, llamémoslo dentro de la frontera, pero que se ha venido ampliando en los últimos 50, 60 años. Si no hubiera habido colaboración, no se hubieran podido desarrollar, digamos, un manejo de los conflictos. No quiere decir que no haya conflictos, pero no se hubiera podido manejar porque el gran ausente, y un poco lo que nos muestran muchos de estos datos, ha sido el Estado en varios de los niveles. Creo que ahí el tema que está en discusión es cuando se dice el Estado no ha sido capaz de cumplir sus funciones en estas áreas en donde hay tanto conflicto, incluido ese conflicto de uso del suelo entre minería en Betas y California versus cultivo de papa, cebolla, etcétera, y el otro elemento de producción, que yo creo que por eso es que me parece que es bastante picante, producción de agua en esas mismas zonas. El tema de la colaboración es determinante. Si no se hubiera dado esos niveles de colaboración, no hubiéramos podido… ¿Colaboración entre quiénes? Entre la población que está construyendo el puente, construyendo la escuela. En los años 50 y 60, pensar en la ampliación hacia el Caquetá, el Putumayo o estas mismas zonas no se hubiera podido dar si no existieran esas formas de organización local que después obviamente han sido bastante criticadas por el nivel de politización que tienen, que fueron las juntas de acción comunal. Esos son gérmenes de organizaciones sociales, o en zonas como Sumapaz del sindicato agrícola. Yo me pregunto, la visión del Estado, por ejemplo, de cuando se construye el Distrito Capital, ¿por qué, lo vimos en el mapa, por qué el Distrito Capital tiene esa cola que coincide exactamente con el páramo de Sumapaz? ¿Creen que era que el distrito quería urbanizar y poner edificios en esa cola? No, estaba conservando con una visión de largo plazo un territorio bajo su control para manejar la producción de agua. Y obviamente no quiere decir que tenga que sacar a la población de allí, sino que tiene que plantearse el tema de las relaciones del Estado, en donde ha estado ausente en la resolución de esos conflictos, pero que tiene muchas necesidades de estar ahí. Y quiero ir al tema de pago por servicios ambientales. Yo comparto la idea, pretender que el tema del agua se maneje a través de la creación de un mercado, que los teóricos del pago por servicios ambientales lo que dicen es eso, un mercado con la mínima intervención del Estado. Yo soy absolutamente contrario a que eso pueda suceder. Lo que se necesita es que haya unos niveles de decisiones colectivas, estoy perfectamente de acuerdo, y en donde no haya la posibilidad de que los colectivos locales resuelvan sus conflictos, el Estado tiene que estar. Y yo más bien plantearía, ¿con qué va a financiar el Estado su participación? ¿Cómo va a resolver esos problemas de inequidad, que indudablemente los hay? Necesita recursos, pero los recursos no se van a lograr volviendo el agua una mercancía, sino ejerciendo el poder del Estado. Mencionaba ahí las tasas por uso del agua, eso no tiene nada que ver con el mercado, es una expresión de la intervención del Estado para asignarle valor al agua y cobrárselo a los usuarios con capacidad de pago y poder desarrollar sistemas de equidad que resuelvan, para poner y cerrar con eso, un solo ejemplo. El municipio de Fome, que tiene el 70% de su territorio en un parque nacional que se llama Chingaza, tiene 2/3 partes de la población con acueducto, la otra tercera parte no tiene acueducto y no tiene recursos para tener el acueducto y no suministra el 70% del agua a 8 millones de habitantes. Necesitamos hacer un servicio de equidad y de reasignación de recursos en esa dirección. Carlos. Yo quería complementar, hay una cosa ya que Guillermo pone el tema de Fome, que alrededor del sistema Chingaza y demás. Siempre hemos estado viendo el tema de los beneficios de los páramos alrededor del agua potable, del consumo de agua en ciudades y demás. Hace poco, esas son cifras de alguna manera preliminares, las seguimos revisando, pero nos asombraba ver el potencial hidroeléctrico asociado a páramos, en donde, de acuerdo, ahí no hay una discusión de mercado, ahí es una discusión de yo cómo cobro de alguna manera por el uso de, dependiendo y a dónde lo redirijo, porque estamos hablando más o menos del 57% de la generación de energía eléctrica en Colombia. No puedo decir que está asociada directamente a páramos, pero sí está asociada a fuentes que nacen en páramos. Luego ese dato tampoco se puede, digamos, menospreciar. Digamos, en términos generales, estamos hablando de una población considerable, y más si lo vemos pues, en todo el territorio de la región central, pero además de eso, de buena parte de la capacidad energética del país.
Entonces, ese tipo de cosas van sumando. Igual si lo vamos a ver, el sector agroindustrial que está de alguna manera seguramente muy lejos de páramos, salvo temas de papa, pero también buena parte de esos distritos de riego están consumiendo agua que proviene de páramos. Es difícil separar cuál es su beneficio directo, no imposible, pero es difícil. Pero pues eso nos da cuenta de alguna manera de los beneficiarios muy lejos de los páramos en realidad, que podrían estar de alguna manera contribuyendo en las políticas de manejo. Lo de pago por servicios ambientales me preocupa un poco porque es como si en una relación que debe estar basada por la equidad, la reciprocidad, la identidad y sobre todo el amor, que como es el matrimonio o la relación de pareja, comenzáramos a hablar de pago por servicios conyugales. Eso ya nos pondría en una situación muy complicada. En el encuentro sobre cambio climático en Bogotá, ustedes expresaron un lema con el cual yo estoy totalmente de acuerdo, así como estoy totalmente de acuerdo con el minería sí, pero no así, y era ninguna decisión sobre nosotros sin nosotros. O sea, yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos los seres humanos en términos para enfrentar el cambio climático y la variabilidad climática exacerbada es comenzar a hacer una serie de alianzas que nos permitan reconocer interdependencias y ejercer las interdependencias. El agua está peor distribuida que la riqueza y aquí seguramente vamos a tener que pensar mucho más sistemáticamente en trasvases y en cosas como lo que generó en los años 60 con una visión prospectiva increíble del sistema Chingaza. Pero resulta que ahí se hace una gran concepción, digamos, ingenieril, pero no se tiene en cuenta todas las relaciones de reciprocidad que deben existir para que no pase lo que tú has descrito en FOMEC y para que las poblaciones que están proveyendo a una gran urbe como Bogotá, no solamente agua, sino todos los servicios ligados al agua y que permiten que el agua no sea una amenaza y que siempre esté ahí presente, realmente para ellos, para esas comunidades es una carga y no es un beneficio. Entonces, ¿cómo concretar eso de que ninguna decisión sobre nosotros sin nosotros? ¿Cuál ve usted que es la mecánica de participación de las comunidades locales frente a este tema que es, digamos, global, pero que son unas fortalezas fundamentales en el territorio? Bueno, ese tema tiene que ver exactamente con lo que se denomina la participación. A raíz de la Constitución de 1991 se ha generado mucha expectativa con los temas participativos, pero esto es un falso dilema en la medida en que cuando las comunidades participan no deciden, los que deciden son otros. Y aquí entramos entonces en la contradicción o mejor, en cómo ese fenómeno de la democracia representativa se enfrenta a la democracia participativa. Nosotros cuando decimos tenemos que participar es hacer valer ese derecho a la participación, pero desafortunadamente no existen los mecanismos que permitan legitimar esas decisiones mayoritarias de las comunidades. Lo viven ustedes cuando se discuten los planes de desarrollo departamental, los planes de desarrollo municipal. En Bogotá es muy dado el tema de discutir los temas de desarrollo local, en tanto Bogotá tiene 20 localidades y ahí prácticamente es donde se expresa la esencia de la participación en la medida en que ya prácticamente estos temas que se ventilan para los territorios están muy decididos. Y eso tiene una explicación con el tema del voto programático. Hoy en día se vota, así nosotros no lo entendamos, se vota es por una propuesta. Muchas veces decimos, no, yo voy a votar por este señor, pero no sabemos qué se esconde tras de esa propuesta que lleva X candidato a una alcaldía o una gobernación. Pues allí, para el caso de Bogotá, nos va a suceder o nos ha sucedido lo mismo, y cuando nosotros invitamos a que hay que decidir, hay que participar o que las decisiones se tienen que tomar conjuntamente con nosotros, estamos llamando a la reflexión verdaderamente para que las personas del campo, en este caso los campesinos sumapaceños, pues obviamente puedan decidir y puedan ante todo participar, pero ante todo puedan decidir. Hay unos mecanismos que tendríamos que hacerlos valer, como son las consultas populares, para el tema del agua, para el tema de la definición de estos temas tan espinosos como la delimitación de un páramo tan grande como el de Sumapaz, tendría que someterse esto a una consulta. ¿Por qué? Yo respeto, por supuesto, la postura del profesor, no se van a sacar los campesinos, pero la intención que hay es sacarlos.
es sacarlos. Y de ahí que nosotros siempre nos oponemos. ¿Por qué nos oponemos a la hidroeléctrica que se construye o a las microcentrales eléctricas que se construyen sobre la cuenca del río Sumapaz? Porque a nosotros nos venden los pajaritos diciendo no, van a mejorar en salud, van a mejorar en educación, van a mejorar en infraestructura, pero eso se da mientras de pronto están allí presentes, sacan el recurso, se van. Y lo más triste para nosotros es que los beneficios verdaderamente de estas hidroeléctricas no van a beneficiar a estas poblaciones. Un caso para terminar en el tema de los acueductos y la calidad del agua. Sumapaz tiene 14 microsistemas de acueductos veredales y según los estudios, esta agua no es apta para el consumo humano. Muchas gracias. Cada vez hay más pruebas que avalan la certeza, en mi caso no es una hipótesis, de que el agua no puede ser solamente un objeto inerte alrededor del cual los humanos negociamos, sino que el agua es un actor fundamental del territorio y un actor al que hay que preguntarle por las buenas para no obligarla a que se manifieste por las malas. Cualquier quebrada que se desborda, y quizá la que más prensa ha mojado en este año fue la quebrada liboriana en Salgar. ¿Qué es esa quebrada? Una rebelde sin cauce, una rebelde a la que se le quitó el cauce y protesta de manera muy mala. Muy rápidamente, y por supuesto esto puede requerir mucho más meditación, pero usted como campesino, ¿cómo cree usted que el agua realmente puede participar en las decisiones? ¿Cómo hacer que el territorio se ordene alrededor del agua, que es el eje del plan de desarrollo de esta administración distrital que ahora termina, o del POT suspendido? Dice, el territorio se ordena alrededor del agua y que eso no es un embeleco de Petro, es un embeleco del agua. ¿Cómo usted como campesino, denos un par de señales de cómo consultarle al agua para que realmente se respete su condición de actor del territorio? Pues yo considero en principio que el agua es vida. Si no hay agua no hay vida, y si no hay vida, por supuesto que no se puede organizar cualquier territorio, cualquier sistema, cualquier organismo. Entonces, partiendo de esa premisa, pues para nosotros es fundamental, evidentemente, cómo organizar el territorio alrededor del agua, y no estoy repitiendo, estoy de acuerdo, la consigna central de uno de los ejes estructurantes del plan de desarrollo de la Bogotá humana. En ese sentido, por eso a nosotros se nos critica de pronto por sembrar papa, por sembrar cebolla, por sembrar hortalizas, pero esto siempre ha existido en el páramo. Si miramos las historias ancestrales, pues de eso han vivido los indígenas y han vivido los campesinos. ¿Sí? Y el territorio se ha mantenido organizado. Hoy, con los cambios estructurales dados por la minería, por los hidrocarburos y por la agroindustria, esto ha cambiado. Y ahí es donde verdaderamente nosotros nos diferenciamos. No es lo mismo la agroindustria a gran escala que la producción agropecuaria o lo que se conoce como la economía campesina. Entonces, desde ese punto de vista, consideramos vital para cualquier proceso de ordenamiento, llámese territorial, llámese ambiental, que hay que tener en cuenta, por supuesto, el agua, en tanto el agua es vida. Muchas gracias. Carlos, tú como geógrafo y biólogo, ¿cómo consultamos al agua por las buenas para no obligarla a manifestarse por las malas? Uy, Dios. Yo creo que esa pregunta, ni por el geógrafo ni por el biólogo en realidad. No, nada, simplemente yo creo que parte de del llamado que estamos haciendo es hacer un reconocimiento de lo que tenemos. Es decir, no podemos seguir pensando y saliendo irresponsablemente a hacer afirmaciones como que los eventos climáticos recientes todos son culpa del cambio climático, pero tranquilos que los están resolviendo en París. Últimamente eso se ha vuelto parte de la agenda, todo lo que sucede se vuelve culpa del cambio climático, y como no es un tema local de alguna manera, parece ser como que tranquilos, que pues las soluciones no están por ese lado tampoco. Se ha dicho muchas veces que los eventos extremos han sido absolutamente imprevisibles, se ha dicho que son consecuencias de fenómenos de otro índole, pero pues básicamente hemos reconocido poco de nuestra propia historia. Así como nos acaban de mencionar el tema de la historia de la producción en páramos y demás, también hay que ver cuál ha sido la historia del agua en el país. Y eso es importante reconocerlo, es decir, no estamos hablando de cosas que empezaron a aparecer la última década después de quién sabe qué evento que pudo haber sucedido, sino que estamos acostumbrados a desconocer que ese tipo de cosas ya venían pasando, y además, como lo mencionaba hace un rato, que los inventarios, por ejemplo, de humedales y la gestión de humedales pareciera la gestión de territorios muy fáciles de identificar y estáticos. Lo que estamos viendo es que tenemos que estar hablando de gestionar sistemas completos,
donde el paso del agua es el elemento formador. El agua no termina siendo, o el humedal no termina siendo un estanque con agua, sino estamos hablando de territorios donde el agua hace parte de la formación del sistema. En esa medida es prácticamente, a pesar de lo que se decía hace poco en algún periódico, decía es que necesitamos gobernar el agua. Yo creo que no, yo creo que hay bastante consenso en términos de que eso es algo que uno no puede simplemente decir, yo pongo un dique y aquí ya se resolvieron los problemas de producción, y pues la historia reciente lo demuestra. Lo importante es mantener esa memoria. Perfecto, doctor. Usted tiene en sus manos tomar decisiones concretas sobre problemas concretos, y al mismo tiempo forma parte de un territorio que ha sido pionero en el pensamiento ambiental en Colombia. Y tenemos personas como Gonzalo Palomino, que ha sido maestro de muchísimos, y que cuando nadie hablaba sobre cambio climático, Gonzalo, que es de Chimichagua, nos advertía a los andinos que si subía el nivel del mar, todos los costeños iban a venir para las ciudades del interior con sus grabadoras. Eso era una de las formas de alerta que nos daba Gonzalo Palomino sobre ese tipo de cosas. Cuéntenos, digamos, desde su punto de vista de tener a cargo y de pertenecer a un equipo institucional, ¿cuál puede ser el mayor, digamos, las oportunidades, pero también los problemas para construir una Colombia anfibia que nos permita realmente convivir con el agua y no intentar imponerle nuestras prioridades al agua? Bueno, particularizando la pregunta para el departamento del Tolima, pues la corporación tiene varias, yo diría que casi todas las corrientes reglamentadas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya fue distribuida esa cantidad de agua que se podía disponer para los distintos usos, como para especialmente el sector agropecuario. ¿Qué es lo que se va a plantear en el nuevo plan de acción de la corporación? Entrar a hacer la revisión de esa reglamentación, de esas corrientes que están en este momento reglamentadas de años anteriores. Esa reglamentación pues no la va a hacer la corporación desde la autoridad ambiental, sino desde la concertación con los diferentes actores, porque es como entrar a barajar de nuevo sobre el tema del agua en el departamento del Tolima. En eso se está pensando en el próximo cuatrenio, de empezar a ver cómo manejamos el tema del agua, porque el agua que en las épocas de Inderena al agua que hoy tenemos, pues eso ha variado bastante por las condiciones que cada uno ha venido expresando, a pesar de que digamos que el cambio climático no es el que le echemos la culpa, pero también tiene que ver eso con el cambio climático y con el uso del agua. Aquí hay que tener en cuenta también que la situación no va a ser muy fácil para el departamento del Tolima, toda vez que en el departamento del Tolima tenemos los mayores distritos de riego en Colombia. Entonces ahí vamos a tener una situación bien compleja, porque es concertar con esos grandes consumidores de agua qué es lo que realmente requieren para sus cultivos, y no lo que hoy estamos viendo, que está sobreexplotado el recurso hídrico en el departamento del Tolima. Yo creo que con lo que estamos planteando, que se va a plantear para el próximo plan de acción, es una tarea que sabemos de antemano que no va a ser fácil, porque es sentarnos a la mesa con todos los actores, con todos los consumidores, con todas las personas que tienen que ver con el uso del agua, para entrar a hacer esa nueva reglamentación de las corrientes de agua. Guillermo, si yo extraigo arena o material de arrastre de un río, yo tengo que pagar una tasa por eso. Si yo uso agua, teóricamente tengo que pagar una tasa, y se está cobrando muchísimo menos, eso se está cobrando un dedal, no una tasa, por lo que tú nos has mostrado. Pero ¿cómo garantizar que una parte importante realmente se invierte en el ecosistema para reconocerle al ecosistema, o sea, para fortalecer su capacidad de recuperación y de resiliencia, y no solamente por bien usado que sean los recursos en otra cosa, pero si no se invierten en el ecosistema, ¿cómo garantizar eso? ¿Cómo hacer que realmente el beneficiario de eso que yo estoy pagando como usuario del agua sea devuelto al ecosistema que lo está proveyendo? Sí, yo creo que eso tiene muchísimo que ver con dos elementos fundamentales. Uno, la visión de largo plazo, y cuando hablamos de visión de largo plazo no hablamos de 30 años, sino de
varias generaciones, que son mucho más de 30 años, y en segundo lugar, la necesidad de que haya una intervención del Estado en vigilar y garantizar ese tipo de distorsiones que se generan cuando se deja a los distintos actores, especialmente cuando hay un tipo de actores que terminan cooptando las instituciones del Estado. Si uno revisa en todo este tipo de información, uno se da cuenta que no es que haya habido cooptación del Estado para que les permitan violar las normas. Realmente lo que ha habido es cooptación del Estado en el diseño de las normas. Y cuando tenemos una norma tan perversa como ordenar el territorio minero y petrolero desde el centro, en contravía del ordenamiento que puedan hacer los entes territoriales, que también son autónomos, en su propio ordenamiento lo que está diciendo es el poder mayor es el que termina ordenando el territorio y por lo tanto el agua. Es indisoluble la relación que hay entre el territorio y el agua, pero cuando se reconoce, por ejemplo, el peligro de las solicitudes de títulos mineros que se mencionaba al principio, es que no es un peligro de incertidumbre. Las autoridades mineras reconocen un derecho adquirido por el solo hecho de haber presentado una solicitud de título minero y hay evidencias clarísimas de ese reconocimiento. Es decir, tenemos el manejo del territorio desde el centro por un poder que yo me atrevo a decir, todos estos síntomas lo que dicen es que hay altísimo nivel de cooptación de unos intereses demasiado poderosos que lo que están es cada vez más diseñando un sistema jurídico y legal de ordenamiento territorio, pero no solo del territorio, de ordenamiento de las finanzas públicas, de ordenamiento de la actividad económica a partir de unos intereses muy focalizados en la actividad extractiva. Gracias, Guillermo. Que no se me olvide, yo una vez en un análisis de planes de desarrollo departamentales me encontré el del Cesar, de la gobernación anterior, que realmente es un modelo absolutamente ideal de plan de desarrollo de un departamento. Y resulta que no se pudo cumplir en el 90% porque todas las decisiones de minería que tomaban desde Bogotá impedían total y absolutamente cumplir ese plan de desarrollo. Yo no quiero quedarme quiero abusar un poco de tener el micrófono en la mano, mencionar, como decía ahora, que cuando veo lo del modelo de desarrollo extractivo, que me encanta, y los 4 puntos que mencionó Carlos allí, del proyecto regional de páramos, la evaluación regional del agua, el tema de cambio climático en región central y el tema de pago por servicios ambientales, yo quisiera sugerirle un 5.º punto que me parece absolutamente fundamental, y es el fortalecimiento de la identidad cultural. Creo que es absolutamente importante, creo que el tema cultural en todos estos departamentos, y estamos en uno donde es, no el único, pero donde es muy evidente la identidad cultural, y creo que en todos los que conforman la región central es importantísimo, y es que la identidad cultural tiene que ver con la identidad con el paisaje, con los hitos del paisaje, tiene que ver con lo que se llama folclore, pero que son, digamos, todas las expresiones musicales, el cuento, etcétera, etcétera. Tiene que ver por supuesto, con seguridad, soberanía alimentaria, lo que significa la alimentación y lo que significa la biodiversidad en el sentido de pertenencia y en la sostenibilidad de un territorio, y tiene que ver con algo muy importante que es la valoración y los criterios con que medimos éxito y con que medimos felicidad. O sea, estamos en un sistema donde el éxito lo medimos realmente por la capacidad que tenemos de aportar, de generar gases de efecto invernadero y de aportar desechos al relleno de Doña Juana, pero no lo medimos por una serie de cosas que dependen fundamentalmente de la identidad que nos otorga la cultura y el sentir que somos parte de un territorio. Sería como una sugerencia, Carlos, porque ese punto me parece que es especialmente rico en Colombia y en esta zona, por supuesto, también. Y me dicen que tenemos tiempo para otra pregunta, pero más que una pregunta, yo quisiera a cada uno de ustedes muy rápidamente algo que definitivamente cuando salgan de aquí digan, se me quedó esto en el tintero, algo que no quiere usted que se le quede en el tintero. Un último mensaje. Gracias. Pues lo que no quiero que se quede en el tintero tiene que ver con las formas de organización del territorio. Y como el tema central es el agua, conservación y producción, para la área rural nosotros estamos planteando y lo seguiremos defendiendo la zona de reserva campesina. Esa zona de reserva campesina pueda que no sea la panacea para resolver los grandes problemas estructurales que tiene el tema del agro y de la tierra en Colombia, pero sí es una forma de aproximación para la gestión propia de las personas que habitan estos territorios y resolver sus problemas. Nosotros hemos avanzado, pero cosa contradictoria, cuando en La Habana se está debatiendo estos temas y en Colombia existe una ley que es la Ley 160 de 1994,
que habla sobre las zonas de reserva campesina, el gobierno nacional la suspende. Hoy o esta semana nos enteramos de que el INCODER se acaba, lo reestructuran, crean 5 agencias y es una forma también de distorsionar y prácticamente salirle al paso a los compromisos, negativamente por supuesto, a los compromisos que se han adquirido. Consideramos que las zonas de reserva campesina, pero para aquellos territorios de páramo y donde no están inclinados por la zona de reserva campesina, hay otras figuras que se pueden implementar. Están los distritos agrarios, están las zonas o áreas de la sociedad civil, hay otras figuras. Yo creo que la mejor forma de contribuir en los temas de participación para que las comunidades puedan decidir autónomamente son estas formas de gestión social del territorio. A mí me preocupa mucho, y sobre esto alertaba Juan Pablo Ruiz hace poco en un artículo, que uno de los acuerdos a que se llegó en La Habana es a distribuir tierras entre los reinsertados en lo que se llama, entre comillas, baldíos del Estado, y resulta que baldíos del Estado, que son en últimas zonas de reserva forestal, parques nacionales, y entonces si no se hace una reforma agraria sobre tierras de vocación productiva, sino se hace sobre zonas cuya vocación es precisamente ser parte del sistema inmunológico del territorio, no solamente estamos cometiendo un error gravísimo, sino condenando a esos mismos campesinos a lo que pasó mucho tiempo con los colonos, y era que sacaban 2 o 3 buenas cosechas de la fertilidad acumulada en el suelo durante mucho tiempo, pero después los suelos quedaban totalmente pobres. Entonces es condenarlos a tener que seguir avanzando. Carlos, ¿qué quiere que no se le quede en el tintero? Ya tenía algo que iba a decir, pero realmente la intervención anterior me cambió un poquito el panorama, pero yo creo que sí se nos quedó por fuera de la agenda el tema de posconflicto. Y hay muchas preocupaciones sobre eso. Nosotros, recientemente, de hecho, hemos estado discutiendo con gente de restitución de tierras, por ejemplo, de los problemas jurídicos en el fondo que se están enfrentando a poderle restituir predios a personas pues, que son víctimas de violencia, porque cuando vuelven a sus predios vienen una serie de disposiciones en las que no estaban vigentes en el momento en que salieron de sus tierras, por ejemplo, delimitación de páramos, zonificación de reservas forestales y una cantidad, digamos, de figuras que hoy en día no están armonizadas, que hay unas contradicciones enormes y además una falta de claridad de alguna manera de instancias gubernamentales que al final dejan a la persona que recibe un predio completamente en problema. Eso es una discusión que está por darse y no es pequeña, digamos, la cantidad de predios que en últimas están siendo solicitados, que se cruzan con alguna figura, digamos, de manejo, de conservación, de restricción, en fin, es enorme, digamos, y eso de alguna manera pues va muy en contravía pues en últimas con esa agenda que tendría que ser de reconciliación. Yo por último simplemente quiero dejar una cuña, aprovechando también como tengo el micrófono en la mano, en función del mensaje que di un poco de reconocer el territorio, por favor entren a la página del instituto, está disponible el primer volumen de Colombia Anfibia que da, ese es un primer paso en ese reconocimiento de la extensión de los humedales, es un libro de divulgación científica en principio, y pues como parte de la misión del instituto que es hacer ese tipo de divulgación, pues está pensado para muchos públicos posibles y pues por favor descárguenlo, léanlo, disfrútanlo, que realmente pues es una pieza de publicación muy muy interesante. Muchas gracias. Bueno, algo que yo esperaba que no se me fuera a quedar es lo siguiente. Colombia se ha caracterizado por ser un país de leyes, decretos, normas, circulares, y la parte ambiental no se queda pues atrás en este sentido. El Ministerio del Medio Ambiente, a través de todas estas normas, nos establece qué debemos hacer con el manejo y la administración de los recursos naturales de un territorio. Y nos imponen planes, aquí hay planes para hacer todo, hasta para pararse en una esquina hay un plan. Hay planes de manejo de los estudios de páramos, planes de manejo de los humedales, planes de manejo de ordenamiento territorial, planes de manejo de cuencas hidrográficas. Hay planes para cada una de las cosas, hay planes de manejo para las áreas protegidas, hay planes de manejo para los páramos. Pero el problema no es hacer los planes, el problema es que hacemos los planes y como se dice jocosamente, y nos pasó con el tema del ordenamiento de cuencas, que empezamos a trabajarlo desde el 2004, y ya cuando llevábamos más del 50% del territorio
en planes de ordenación de cuencas, el ministerio dijo, no, es que hay que hacerlo así. Y entonces, cuando decimos nosotros, cuando tenemos las respuestas, nos cambian las preguntas. Y así es muy complicado trabajar porque yo pienso que esos son bandazos, y digo más que bandazos, son temas de consultoría. El ministerio contrata consultorías para expresar el recurso natural, me perdonan la expresión, pero y eso nos lo vuelven ley y nos ponen a hacer todo lo que estamos hablando. Y en eso la corporación nos toca ser juiciosos porque detrás de esas normas viene la Contraloría, viene la Procuraduría, vienen todas las que llaman las CIAs a preguntarnos que según la ley tal, del decreto tal, dice que ustedes deben hacer el estudio actual de los páramos. Y entonces nosotros le decimos, aquí está. Pero el problema no es que tengamos los estudios, el problema es cómo implementar esos estudios. Después vienen y nos preguntan, y bueno, ¿y ustedes qué han hecho para eso? Y dije, pero si es que esto es de todos, el territorio es de todos. El territorio en el Tolima no es solo de Cortolima. El territorio del Tolima es de todos los actores que vivimos en este territorio. Pero como a nosotros nos imponen todos los temas que tienen que ver con lo ambiental, pues lo hacemos, pero de ahí al hecho, como dicen, hay mucho trecho, porque no es fácil concertar. Yo creo que uno de los graves problemas que tenemos en el país es el tema de podernos articular frente a cualquier situación. Voy a poner un solo ejemplo que ojalá no me traiga problemas. Nosotros el 9 de abril, no se me olvida, 9 de abril del 2013, con el director de la corporación, convocamos a todos los actores del municipio de Ibagué para que miráramos cómo entre todos, ya teniendo una propuesta para hacer el censo del arbolado urbano de Ibagué, para hacer el ordenamiento del arbolado urbano en la ciudad de Ibagué, que nos parece muy importante. Los convocamos a un desayuno de trabajo con la asistencia del señor alcalde, la gobernación del Tolima, 70 actores invitamos para que nos ayudaran a financiar ese proyecto. Desayunamos, hablamos, nos fuimos y nadie apareció con siquiera un peso. A los días, Col Tolima, que es la empresa que vende carros, nos dijo, le vamos a dar $1 millón de pesos a un proyecto que estaba más o menos en unos 1.600 millones de pesos. Cosa que le agradecimos, porque fue el único que dijo, le pongo 1.000 pesos a esa apuesta, $1 millón de pesos a esa apuesta. Entonces, hablando con el director, le dije yo, vamos puerta a puerta. Y nos fuimos buscando actor por actor, que ya ustedes los conocen, los que usan los árboles, los que están haciéndole intervenciones a los árboles, los cableoperadores, Enertolima, bueno, los que ustedes ya conocen. Fuimos a Enertolima, me da pena decirlo, ese día el director salió bravo, me tocó calmarlo, porque Enertolima dijo que no. Si él decía, hombre, Enertolima, primero le hace unas podas antitécnicas a todo el arbolado, entonces, pues hombre, que contribuyera con algo, nada. Al final conseguimos 200 millones de pesos que nos aportó la concesionaria San Rafael y Cemex. Con esa plata y un aporte de Cortolima empezamos a hacer el censo del arbolado urbano en las 4 comunas el año pasado, la 10, la 11, la 12 y la 13. Y este año, con recursos también de Cemex y la concesionaria, hicimos el tema de las comunas 1, 2, 3 y 4. Para el año entrante pensamos hacer las 5, 6, 7, 8 y 9. Pero ¿qué es lo triste de esta historia? Que no es fácil concertar para hacer lo que, por ejemplo, la ciudad de Ibagué lo requiere. Como ustedes ya entre líneas entendieron que la administración municipal no apareció por ningún lado, pues con sorpresa
las consultorías que contratan. En estos días llegaron a la corporación que si nosotros le podíamos entregar la información del censo del arbolado urbano, para ellos proyectar una situación de que ahora le van a cobrar a la gente por hacerle el mantenimiento de los árboles a través de una empresa que le van a constituir o que está constituida. Entonces a uno lo pone en una situación muy difícil porque no aportan, pero vienen por la información. A mí me parece muy complejo eso y yo digo, y por eso manifiesto aquí, que el problema no es hacer los planes, sino buscar cómo implementar esos planes. Y cómo implementar esos planes, todos los planes que hay, hasta para irse a acostar. Todos esos planes, bueno, todos esos planes, uno no encuentra quién los obliga, nadie los obliga, pero al único que van y le preguntan es a Cortolima. Oiga, y ustedes hicieron el ordenamiento de la cuenca del río tal, ¿y ustedes qué han hecho en eso? O la pregunta que me hacen a mí, oiga, la Contraloría manda un oficio preguntándonos que cómo va la compra de predios por la ley 99, el artículo 111 de la ley 99, que corresponde estrictamente a los municipios. Yo digo, ¿para qué nos preguntan a nosotros? Si nosotros no somos el ente de control. Lo que deben hacer ellos es controlar a quienes tienen la obligación de hacer lo que deben hacer, y para tristeza nuestra, es muy poco lo que se hizo en los 15 años que tenía de vigencia la ley 99 del artículo 111, que es para garantizarle el agua de consumo humano a la población. Fue muy poco. Se ha venido, ¿cómo le digo yo?, reviviendo ese artículo a través de los planes de desarrollo nacional. Y el cumplimiento de esa norma es mínima, y si lo miramos para el Tolima es mínima, y si lo miramos para el país, pues la cosa es más grave. Eso que acabo de decir, pues yo creo que con eso me desahogo un poco de lo que quería decir. Gracias. Sí, yo simplemente quería, oyendo, digamos, estas intervenciones, quería recordar, hace unos años el Instituto Humboldt hizo un análisis histórico de cuáles eran los factores que más contribuían a la deforestación en el área andina, en el área especialmente de 1000 metros para arriba, y encontró que los municipios en donde se concentraban los cultivos de coca tenían las más altas tasas de deforestación de una manera significativa. Pero encontró otra cosa también que se menciona mucho, que era significativo el efecto que tenían los municipios de más alta violencia sobre las menores tasas de deforestación. Entonces, ¿por qué traigo a cuento esto? Porque ahora viene el posacuerdo y hay una serie de población que hay que reubicar, y no solo geográficamente, sino posiblemente hay que reubicarla necesariamente en otro tipo de actividad, pero con el gran riesgo de que si se trata de volverlos, por ejemplo, pequeños propietarios o campesinos, asignándoles tierras a estos excombatientes, van a enfrentar una gran cantidad de dilemas. Por ejemplo, es indudable que la capacidad que ellos tienen de manejar el suelo y los recursos va a ser muy inferior a la que tienen los campesinos tradicionales, pero con un ingrediente adicional, y es que es una población que se crió obedeciendo órdenes de sus comandantes, y un campesino tiene que ejecutar sus propias iniciativas. Es decir, va a ser un dilema enorme. Entonces, más bien, habría que pensar, ¿no será mejor que se le cambien el tipo de órdenes y se vuelvan, por ejemplo, familias guardapáramos, que sean familias de conservación de los ecosistemas que contribuyan a que la actividad productiva que se desarrolla en otro tipo de actividades ancestrales como la agricultura, la ganadería e incluso la minería sean mucho más compatibles con los ecosistemas? Creo que eso es una oportunidad que hay que pensar, y aprovechando que son personas que saben obedecer y que lo han hecho durante toda su vida de una manera bastante efectiva. Muchísimas gracias. Hola, muchísimas gracias. Yo lo que quiero que no se me quede en el tintero es una reflexión sobre las interdependencias entre todas las regiones, pero particularmente entre las regiones que conforman la región central, la RAPE, en términos climáticos.
y lo digo desde un balcón, desde donde tengo oportunidad primero de ver cómo no solamente nos llega de los ecosistemas del Orinoco, nos llega agua por tubos, sino que nos llega agua atmosférica, cómo nos llega agua atmosférica también por evaporación sobre el Valle del Magdalena, y tengo al frente el Nevado del Tolima, y cómo esas interdependencias son parte de nuestra riqueza hídrica. O sea, no solamente la riqueza hídrica está en aguas superficiales, aguas subterráneas, sino aguas atmosféricas. Y esas aguas atmosféricas dependen de esto. Es absolutamente fundamental que los 9 o 10 millones de habitantes de lo que se denomina la región hídrica del río Bogotá seamos conscientes de que nosotros dependemos, por ejemplo, de la conservación de los ecosistemas de los llanos orientales. Y que el deterioro de esos ecosistemas, el deterioro de los humedales de Paz de Ariporo, tarde o temprano viene a redundar en perjuicio nuestro. Creo que tenemos tiempo para algunas preguntas y quisiéramos proponer de pronto una pregunta para cada uno de los panelistas y las otras a la salida. ¿Alguien tiene? A ver, la compañera acá. No a ninguna en particular que me quiera responder la pregunta. Yo por lo menos estoy muy inquieta al respecto con la educación al ciudadano común, porque si educamos al ciudadano común, pues nos va a servir de fiscal, ¿no es cierto? Porque la masa tiene que tener un poder grande. Entonces, ustedes que me quiera responder, ¿cómo abordaría, por ejemplo, yo quiero ir a abordar a los de mi barrio? ¿Cómo podría uno abordar al ciudadano común al respecto de este tema, que es como crear un poco de conciencia en el agua, en el uso del agua, en el medio ambiente, en el ruido ambiental, en todo lo que tiene que ver con este propósito nuestro, que es el cuidado del agua, porque sin el agua no podemos vivir? Le dispararon a usted y yo ahora también me doy por disparado. Bueno, desde la corporación hemos venido implementando el tema de la política nacional de educación ambiental a través de varios instrumentos. Un instrumento es el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, que está constituido a nivel departamental, y los comités municipales también de educación ambiental. Eso es como institucional, pero a través de otros instrumentos que la ley contempla, como son los PRAE, que son los proyectos ambientales escolares, a través de las instituciones educativas que deben incluir dentro de su PEI, que es el Plan Educativo Institucional, un proyecto que se ha venido trabajando con la Gobernación del Tolima, el Ministerio de Educación, hace por ahí unos 4 o 5 años, en capacitar a los educadores en cómo formular estos proyectos que de alguna manera les sirvan a la comunidad educativa en este caso. Y los Proceda, que son también los proyectos, pero de participación ciudadana, en la cual también participativamente resuelven un conflicto que tengan dentro de un territorio. En eso se basa lo que es la educación ambiental que se ha venido institucionalizando en la corporación. Para ello también esta situación de la ley de educación ambiental se llevó como política pública a través de una ordenanza de la Asamblea Departamental, con ese propósito de que se implemente lo que realmente se está tratando de hacer y que cambiemos un poco de lo que venimos haciendo con los recursos naturales, con lo que vemos en el vecindario. Yo les voy a contar una experiencia cortica. Nosotros tenemos la oficina aquí en la avenida Ferrocarril, con carrera quinta. Enfrente hay una venta de hamburguesas que se llama Presto. Y ahí en ese separador hubo que hacer una intervención de unos árboles que ya se habían secado. Y entonces se talaron con autorización de la corporación y lo hicimos a través de bomberos voluntarios. Bueno, y cuando se dio la situación, entonces salieron los titulares: arboricidio en Cortolima.
Entonces, de ahí dijimos, vamos a recuperar eso inmediatamente y sembramos unos árboles que ustedes hoy los ven y los que saben y conocen ese sector, hoy están muy bonitos. Pero ¿sabe qué fue lo que más tristeza me dio? Yo tengo la oficina ahí y veo ahí enfrente, en el cuarto piso, y veo hacia allá, que apenas pusimos los árboles, hicimos los pasos para que la gente transite de un carril a otro. Los señores vecinos de ese vecindario ahí sacan la basura y la ponen ahí encima. Eso me enervó. Yo digo, pero hombre, si estamos tratando de que entendamos que vamos a poner bonito un sector, ¿por qué la gente no le pone el sentido común? No hay más que ponerle el sentido común. Yo digo, si yo veo que algo embellecen, yo no lo voy a ensuciar. Mala la reflexión que yo debo hacer aquí. Mala, me parece a mí mala, pero uno dice, hombre, si yo voy a la Universidad de Ibagué y transito por todo el claustro, uno la encuentra limpia. No la ensucian, porque lo que está limpio hay que dejarlo limpio. Yo creo que ahí hay un cambio de cultura, pero uno va a otros sitios y encuentra que la cultura es otra. Esa es una cultura arraigada de que hay que, eso como es público hay que ensuciarlo. No, lo público hay que recuperarlo. Hicimos una intervención en la 37 y ocurrió exactamente lo mismo. Me dijeron, no, lo que pasa es que la basura pasa por un lado y pero el otro no pasa, entonces toca poner en el separador la basura, pero yo no entiendo eso, hasta ahí no entiendo. Entonces el tema de la cultura es que la cultura que tenemos es esa, cómo cambiar a una cultura más amigable con el medio ambiente. Es un trabajo que no es fácil, pero que lo estamos intentando con lo que acabo de expresar en la implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental. Mire, yo pienso que si hay algo que tiene Colombia que mostrar, inclusive efectiva, no en la teoría, es precisamente todos los desarrollos de la política de educación ambiental. Y uno ve proyectos escolares y comunitarios absolutamente maravillosos. Yo comparto su preocupación porque hay que hacer mucho más, pero mi gran preocupación es cómo educar a quienes toman las decisiones del desarrollo. ¿Cómo es posible que desde un sector del mismo gobierno que está enfrentando los efectos del Niño y que está empeñado en el proceso de paz, salga un proyecto de ley al Congreso donde dice que si hay un proyecto económico que adquiere la categoría de SIDRE, zonas de interés de desarrollo agropecuario, económico y social, y ese proyecto es para desarrollarse en una zona de reserva forestal, automáticamente queda anulada la reserva y automáticamente cambia el plan de ordenamiento territorial? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo llegar a un alto funcionario que puede tomar eso para darle una mínima alfabetización ambiental? Me proponen aquí que hagamos una ronda de preguntas y después quien se sienta aludido va a ir contestando. Entonces vamos por acá, compañero. Vamos aquí, vamos en orden. Ah, bueno, el compañero tiene allá el micrófono hace rato, entonces. Muy buenos días, mi nombre es Juan Pablo Romero y mi pregunta es para el profesor Guillermo Rudas. Ahorita usted estaba diciendo pues que los esquemas de pago por servicios ambientales no los ve como la solución al problema del agua, pero me gustaría preguntarle cuál es el papel en el que usted ve a los esquemas de pago por servicios ambientales, si no bien como la solución, pero jugando qué papel dentro de la conservación de los esquemas de los ecosistemas de páramo y la conservación de los servicios ecosistémicos que ellos prestan. Muchas gracias. Bueno, entonces, listo, entonces sigamos lo de la tú, la compañera. Muchas gracias. Es para el director encargado de Cortolima, frente a los recursos que recibe Cortolima, ¿por qué no se genera un proyecto por la OCAD, estamos hablando de la RAP, para mirar cómo esos recursos se destinan a todas estas fincas donde haya nacimientos de agua? Porque lo que tenemos conocimiento es que
En el caso de Cajamarca, la mayoría de las fincas que hay nacimientos de agua la está adquiriendo Anglo-Gol Ashanti. Entonces, ¿por qué Cortolima? Bueno, no le voy a dedicar solamente a Cortolima. ¿Por qué no se genera un proyecto macro para que en el país, o sea, presenta un proyecto de ley, para que en el país todos los nacimientos de agua que tenga el país no sean del Estado y no sean de multinacionales, ¿sí? y empresas que estén explotando los recursos no renovables, ¿sí? Esa es una de las de acciones que hay que hacer, ¿sí? Y no con aguas tibias como lo estamos haciendo hasta ahora. Y dos, ¿cómo el país, y sabemos cuál es la falencia que hay en el país y por qué las mineras se están llevando todos nuestros recursos naturales, todos los recursos se los están llevando, los están explotando, y porque no hay controles? En este país no hay controles y por eso ellos están haciendo lo que quieren. Aquí eso es lo que hace falta. Hay una debilidad en la falta de controles. Entonces, no sé quién me podrá contestar eso. Bueno, por cuestión de tiempo yo propongo que tratemos de ser breves. Vamos a tomar 4 preguntas más y sí. Una pregunta para Filiberto, con respecto a lo del páramo del Sumapaz. Uno de los coordinadores del panel ha dicho que hay que ponerle mucha atención a ese ecosistema, porque el ecosistema del Sumapaz es donde nacen casi la mayoría de los ríos del oriente para Colombia. Pero Filiberto ha dicho que se necesita una zona de reserva especial. Yo quisiera preguntarle a Filiberto si se sigue aumentando la frontera agrícola como se está aumentando en la región del Sumapaz y se está compactando con sistemas de explotación ganadera, con cultivo de papa y con cultivo de arveja. ¿Qué le quedaría después a la región del Sumapaz cuando desaparezca ese ecosistema? Hace 8 días estuve visitando, y Filiberto lo conoce muy bien, el humedal o el páramo de las Garzas, llamémoslo el humedal de la Garza. Lástima no tener las fotos acá para que ustedes lo conocieran, cómo se ha secado. Pero también Laguna Negra y Laguna de los Tunjos está afectada. Y finalmente, una cosa muy importante ya para el tema de la conferencia en general. Hemos hablado sobre la sustentabilidad económica y la producción versus el manejo que se le debe dar al páramo. Pero yo sí creo que en este foro se debe tener en cuenta cuál es el tema importante del impacto del cambio climático en el ciclo del agua. Nosotros tenemos que manejar el ciclo del agua, porque si no manejamos el ciclo del agua, no vamos a tener ni páramos, ni glaciales, ni nada, y se acaba el agua y no podemos manejar entonces los páramos. Muchas gracias. Acá, mira, acá hay hace rato una mano levantada. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es John Jaime Guzmán Cuenca. La inquietud y la pregunta, pues yo quisiera hacerle muchas preguntas a la pana que está ahí, al doctor Michel, y más que todo al señor director de Cortolima. Nosotros aquí en el municipio de Saldaña, del Tolima, tenemos una problemática, o sea, varias problemáticas sobre el río Saldaña. Estamos hablando de los páramos, lógico. Es muy importante que cuidemos el páramo, porque de allá se forman los ríos con las cuencas. Y si vemos el río Saldaña actualmente, ha estado perdiendo su nivel hace mucho rato. El río Cucuana, uno de sus afluentes, el Tetuán, Ortega y otros ríos que quedan más arriba del río Saldaña, más allá de Ataco, Planadas, también están perdiendo su nivel, porque estamos dejando hacer no la minería artesanal, sino esta minería a gran escala que es del material de arrastre. Es cierto que nosotros contamos con una empresa que se llama Uso Saldaña, que tiene, como dice aquí el amigo campesino, casi 60 años de nosotros allá, esa población. La economía de nuestro municipio ha sido el arroz, únicamente el arroz es la economía. Entonces ellos están avanzando la tecnología para que no contaminen el río ni nada,
pero el río siempre ha estado con su caudal y todo. Pero desde que llegaron estas empresas como Argos, Agregados, Triar, Garco, otras que me olvidan el nombre, que han estado explotando el material de arrastre, donde no hay control en el nivel que cavan el agua, el cráter que hacen, y se está perdiendo. Yo quiero preguntarles, ¿se pierde el nivel del agua de acuerdo a la profundidad que se le hace también al río o a las quebradas? Entonces lo dejo ahí nomás, porque sí quisiera hacerle más preguntas, porque están hablando de cobrarle más impuestos por el consumo del agua, ¿no? Pongamos a la empresa Uso Saldaña, pero también tenemos que tener en cuenta que no sea por acabar la agricultura y que siga la minería, que siga la explotación del oro, porque nosotros tenemos el río Saldaña, que ya conocen que en un tiempo había una empresa que llamaba Mineros El Dorado, que quiso montar una paladraga en la zona de Ataco. Entonces, muchas gracias, y no podía dejar. Vea, lamentablemente vamos a hacer una ronda de respuestas, porque no se nos olvidan las preguntas. Y después las que queden pendientes, que seguramente habrá muchas, los invitamos a que en el curso del almuerzo y de la tarde podamos continuar. Entonces, si quieren, vamos en el orden, y cada uno va haciendo una referencia a las preguntas con las que se sienta más aludido. Sí. A mí me hicieron una directa que creo que está relacionada con las otras dos preguntas que se hicieron, y es: ¿cuál es mi visión sobre el tema de pago por servicios ambientales? Yo no estoy en desacuerdo con el pago. Lo que estoy en desacuerdo es con la visión de pago por servicios ambientales, minimizando la participación del Estado. Yo estoy mucho más de acuerdo con algún sistema de transferencia de recursos en donde se requiere una fortaleza del Estado, no una disminución del Estado. Y esas son experiencias que se han, con el nombre de pago por servicios ambientales, implementado con gran éxito en México, en Costa Rica y en algunas regiones de Colombia, como en Villa de Leyva, en donde o con recursos públicos o con directa intervención del Estado se logra una transferencia de recursos con un criterio fundamental de equidad y de equilibrio entre las actividades productivas y el manejo del ecosistema que presta estos servicios ambientales. Bueno, la pregunta de la doctora sobre generar un proyecto para llevar a la OCAT para adquirir los predios de las fuentes que abastecen los acueductos, pues ya la ley 99 desde el año 93 lo estableció en su artículo 111. El problema es el no cumplimiento de eso, porque la idea es que a través de comprar esos nacimientos, esas áreas estratégicas, es garantizar la oferta hídrica para el consumo humano. Entonces esa primera, yo digo, si cumpliéramos lo que está escrito, este país sería una maravilla, porque la ley está para todo, pero el problema es que no cumplimos lo que está escrito. Con respecto al tema de Saldaña, ahí se presenta una situación de ley también. La ley establece que si alguien va a hacer aprovechamiento del material de arrastre, debe tener un título minero como primero y como segundo una licencia ambiental. En el caso que nos ocupa, en lo que acaba de mencionar el señor, pues corresponden a títulos mineros que tienen una licencia ambiental. Puede ser, y en algunas ocasiones ha ocurrido, que no cumplen lo que ellos mismos han planteado en los planes de manejo, y entonces la corporación en los seguimientos le impone unas sanciones porque no hacen lo que ellos mismos plantearon y que fue acogido a través de un plan de manejo ambiental. Entonces la situación se complica en el seguimiento, que tocaría estar casi que permanentemente visitándolos para que cumplan con lo que está establecido en una licencia ambiental que ha otorgado la corporación para ese tipo de material de arrastre. Bueno, no, en realidad creo que, pues pese a que no hubo una pregunta directa, sí me parece tal vez interesante reforzar lo que venía diciendo ahora Guillermo Rudas respecto a los PSA y otros mecanismos, digamos. En términos generales, yo creo que es importante tener visión de contexto, es decir, es tener en cuenta de cuáles son los beneficiarios alrededor de cuáles son los mecanismos más idóneos, digamos, para poder
hacer, digamos, experiencias como las que tienen acá en la cuenca del río Coello, por ejemplo, de mecanismos para compartir beneficios. Es decir, ahí hay una cantidad, digamos, de recursos que no necesariamente son instrumentos tan de ley, digamos, un poco para no acudir a esa visión tan legalista que muchas veces nos podría ayudar, pero también nos confunde muchas veces. Pero simplemente es cuestión de abrir canales de comunicación entre quienes están arriba, viviendo, protegiendo muchas veces, y quienes están beneficiando. Digamos, no necesariamente acudir a unos reglamentos, o no creo yo que sea, digamos, necesario tener que acudir únicamente a mecanismos de ley. Yo creo que las personas se pueden sentar a conversar y pueden tratar de proponer soluciones. Para la pregunta sobre el tema de la zona de reserva campesina del Sumapaz, yo creo que esta zona, tal como está concebida, es todo lo contrario a las preocupaciones e inquietudes que tiene la persona que pregunta, en el sentido de que son las comunidades las que deciden verdaderamente cómo se va a organizar el territorio. Para el caso específico, las zonas de reserva campesina tienen un instrumento que se llama el Plan de Desarrollo Sostenible. Y el Plan de Desarrollo Sostenible, para el caso específico del Sumapaz, plantea, primero, no expansión de la frontera agrícola, porque no la hay, porque ya el límite es el Parque Nacional Natural Sumapaz. Dos, desde el punto de vista productivo tenemos una propuesta que es la agroecología, que es contraria a todo el sistema tradicional de producción, cero agroquímicos y todo lo que esto significa, contaminación de fuentes, contaminación de agua. Tres, tenemos propuestas para la infraestructura, pero una infraestructura que sea condescendiente con el medio donde lo habitamos. Entonces, hay que estudiar un poco más. Yo creo que su preocupación encaja más en lo que dijo el profesor Wilches con las sidres. Estas verdaderamente sí son una amenaza para los sistemas de páramo, para los sistemas de aguas y para la producción campesina. Quisiera hacer una observación sobre los sistemas de pago por servicios ambientales. Nosotros nos oponemos a esta figura, a este instrumento. Es bastante perverso. Obviamente aquí estamos dentro de un ambiente de respeto, pero es perverso, porque hay que mirar quiénes son los que verdaderamente están tras de esta figura, tras de estos instrumentos. Son las mismas transnacionales, ¿sí?, que se sacan los recursos y nos vienen y nos dicen ahora a través del gobierno nacional, mire, compensen a los campesinos con esto para que verdaderamente se sientan y dejen de contaminar. El problema no es el campesino, el problema es el gran capital transnacional. Bueno, muchísimas gracias. Mis excusas a quienes se quedaron con preguntas en el tintero, pero la razón muy objetiva es de tiempo, y entonces en el curso del resto del panel ojalá puedan expresar todas esas ideas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas.